Ay, no, a Está transmitir, muy... le disteis. Ya, tenemos que apagar todos la cámara. Apagamos Ok, la cámara y los micrófonos. ok, ok, Ok. perdón. Ajá. Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your
Buenas tardes. Bienvenidos todos a este panel tremendo que vamos a tener hoy sobre emprendimiento. Quiero comentarles que vamos a tener 4 perspectivas absolutamente distintas sobre las rutas del emprendimiento. Por ahí en algún libro encontré una frase que me llamó la atención siempre y es emprender o morir. Y entonces, bajo las actuales circunstancias, muchas personas están emprendiendo no solamente presencialmente, no solamente con ideas de negocios, sino también desde la computadora, desde su casa, desde un espacio distinto, y han tenido que reinventarse, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a tener a Rodrigo Díaz. Él es editor de El Observador. Bienvenido, Rodrigo. Qué gusto que estés con nosotros en este panel. Rodrigo actualmente es editor del Observador, cuenta con más de 30 años de cobertura en temas de actualidad, con una trayectoria de diversos medios de comunicación y con una experiencia en comunicación institucional. Pero también nos acompaña junto con Rodrigo, que va a ser nuestro moderador, Diana Zuleta, quien es fundadora y directora de Pulse. Ella es diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia y directora de arte interactivo de Hyper Island Estocolmo. Se especializa en liderar procesos de diseño para negocios y comunicación en la intersección de la tecnología y la experiencia humana. En 2009 fundó Pulse, estudió pionero en diseño de interacción de instalaciones interactivas en la región, celebrando internacionalmente por su trabajo que es atrevido e innovador. Además de diseñar, dedica su tiempo a escribir, a ilustrar, a participar en organizaciones y fundaciones no lucrativas, a viajar, al arte y a la educación y a la gestión del diseño. Bienvenida también, Diana, qué gusto tenerte con nosotros. Le acompaña Israel Tejada, CMO de una startup que se llama Nano Foods en México. Él es panameño, criado en Costa Rica, una excelente mezcla, que desde niño dice tiene un gran deseo de aprender. Con el paso de los años aprendió que la tecnología funciona como un puente entre los negocios y los consumidores. Espera poder compartir con todos nosotros pues, parte de esa experiencia generando emprendimientos dentro de organizaciones tradicionales. También nos acompaña Marcelo Levendicker. Marcelo, espero haber pronunciado bien su apellido. No es algo muy común, ¿verdad? Marcelo es el presidente de Parquet Tech, economista, máster en administración de negocios, especializado en emprendimiento. Es un reconocido líder latinoamericano en el campo del emprendedurismo, de la incubación y financiamiento alternativo. Cuenta con una larga experiencia como empresario en la creación de nuevas empresas tales como el periódico El Financiero de Costa Rica, Panamá, y actualmente presidente de la incubadora Parquet Tech y el fondo de inversión Invertop. Gracias Rodrigo, Diana, Israel y Marcelo por acompañarnos. Rodrigo, bienvenido y te dejo como moderador. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias, Lázaro, y un placer conversar aquí con estos panelistas. Para mí es un honor compartir este panel, Las Rutas del Emprendimiento. Como ya lo dijo Lázaro, mi nombre es Rodrigo Díaz, editor del Observador, y moderaré esta conversación. Seré un simple vehículo para conocer el trabajo que hacen estos tres especialistas, tanto Diana como Israel y don Marcelo. Así que muchísimas gracias. Si me lo permiten, muy brevemente, nada más lanzaré una pregunta individual a cada uno. Luego les haré otra, profundizaremos sobre lo que hablaron, o una pregunta adicional, y ojalá que tengamos bastantes consultas o que la misma conversación se genere una interacción para que podamos enriquecer más esta tarde. De verdad que es un honor y quiero empezar con Diana. Bienvenida. Y mi primera pregunta como emprendedora es, ¿cuáles son las motivaciones que mueven a alguien a emprender? ¿Y cuáles son los principales retos que se enfrentan para salir adelante en esto? Hoy, o hace 2 años, o hace 5. Pues le voy a decir, hubo otra pregunta que le tenía, pero se la tenía para la segunda parte, pero ya que me la lanzó, se lo voy a comentar. Es para usted en este momento, emprender es más complicado hoy en día que hace 10 años. A ver, en contexto de COVID-19, por supuesto que es más difícil ser empresario en este momento y posiblemente también emprender, pero ahí habría que ver un poco esta respuesta, porque creo que es un momento muy interesante para las personas que siempre habían querido hacer algo y no se habían atrevido. Ahorita están todas las razones presentes para poder querer lanzarse con algún proyecto personal. En un momento tal vez del Estado donde, no solo el Estado, todo está muy desorganizado, todo el sistema empresarial y de emprendedurismo ahorita está como sin un norte, porque el mercado está muy volátil, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que están volátiles por razones de restricción. Si dejara eso de lado, yo creo que es más fácil y es más difícil hoy que hace 12 años cuando yo comencé. Es más fácil porque el tema está más presente. Es más fácil porque hay más fondos de inversión, porque el vocabulario se maneja, porque hay oportunidades mucho más explícitas para emprender. Es más difícil porque hay oportunidades más explícitas para emprender, porque nos copiamos de modelos norteamericanos en Latinoamérica, porque pretendemos muchas veces querer hacer algo o llegar a una meta mucho más rápido de lo que de una forma más realista es. Entonces ahí haría yo como una comparación entre las expectativas que uno puede tener hoy en día al empezar un negocio que hace 10 años y cómo eso puede ser positivo, pero también un poco complicado. Correcto. ¿Y qué motiva a alguien para emprender? Alguien? En ese momento puede uno decir el desempleo, pero tiene que haber otras motivaciones mucho más interesantes. Sí, no, yo creo que esa es una motivación, la necesidad, definitivamente la necesidad es madre de muchas cosas, pero en mi caso yo diría que es una necesidad de libertad, que también eso tiene su engaño en sí mismo, porque claro que hay unas libertades que sí son reales. A mí me gusta mucho, por ejemplo, elegir en qué trabajo, con qué proyectos, con qué clientes, con qué causas me afilio. Pero viene una falsa libertad también de yo soy mi jefe, que se convierte muy rápidamente en una carga muy pesada, ¿verdad? Donde yo soy el que me juzga todos los días mi desempeño y eso se puede volver muy complicado. Entonces yo diría que entre las personas que conozco que han emprendido y que hoy son empresarias y empresarios, tenemos el denominador común en la pasión por algo que queremos hacer y quizás no existe o no existía o no existe de la manera como nos lo estamos imaginando. Eso diría que es el combustible más fuerte. Muy bien. Y bueno, quiero aprovechar para involucrar en esta conversación a don Israel Tejada. Me llama la atención los dos escenarios en el que estamos. El fondo que tiene Diana está pues su casa, habitación, me imagino que está su oficina,
su emprendimiento, y tenemos a Israel, que se encuentra en la oficina suya de su empresa, porque también se puede emprender desde una oficina, con su empleador. Y yo quisiera, tal vez, Israel, que habláramos justamente de ese tema. ¿Cuáles son las cualidades principales para un emprendedor residente dentro de una empresa tradicional? Yo creo que he tenido la fortuna en mi experiencia laboral de estar en ambas aceras. He estado trabajando en startups, de hecho actualmente estoy trabajando en un startup en México, y también he estado en el mundo más corporativo, más tradicional, que también necesita de esas capacidades, ese talento y esas ganas de innovar en procesos, en productos y en servicios hacia el mercado. Entonces creo que el ver las dos caras de la moneda, o las dos avenidas, me ha permitido entender qué rasgos son necesarios en ambos lados, tanto en el mundo de emprendimiento como tal, en el mundo startup, como en el mundo organizacional. Yo creo que lo resumo en un tema de pasión que se tenga en el individuo. Yo creo que es las ganas de hacer las cosas diferentes en ambos extremos. Cuando se hace dentro de una organización, a lo mejor es un poco más sencillo porque hay una estructura que facilita el poder emprender, y hay como más soporte a la idea que se quiere hacer. También, de cierta manera, hay menos riesgo, mientras que cuando se está del otro lado de la acera, en el ámbito meramente de emprendimiento puro o de startup, es básicamente una idea y la capacidad que se tenga de ejecutar esa idea contra el mercado. Entonces, creo que se resume mucho en la pasión interna que se tenga, las ganas que tenga ese emprendedor o ese intraemprendedor, que es emprendimiento dentro de la organización, la energía que tenga para ponerle, porque los retos que se tienen contra el mercado fuera para emprender, como lo que se tiene dentro de la organización, de cierta manera son similares. El romper paradigmas dentro de una organización para impulsar una idea o un proyecto tiene pues su complejidad, sobre todo en organizaciones más tradicionales y más establecidas. Esos son Correcto. parte de los retos. Sí, hay un mito, ¿no? De que dice uno es emprendedor, pero si se va de la empresa. Hay muchas maneras que se puede hacer emprendimientos sin necesidad de irse. Sí, totalmente. A mí me ha tocado en varias organizaciones tradicionales literalmente hacer emprendimientos dentro y manejarlo de maneras muy similares. Encuentro una oportunidad de negocio, genero una idea, monto un modelo de negocio, una propuesta de eso, y luego voy con los dueños e inversores a venderlos. Muy similar, guardando las distancias, a lo que ocurre en el mundo, digamos, de emprendimiento de startups fuera de la organización tradicional. Pero el ciclo es, guardando distancias, bastante similar. Ahora, la diferencia es el tipo de retos con el que te vas a encontrar. Obviamente en los dos casos hay que salir al mercado, y el mercado dirá si lo estamos haciendo bien o no, pero dentro de la organización también se puede emprender entendiendo los retos internos que se tienen, romper barreras, romper paradigmas, impulsar a la organización hacia entrar a áreas que normalmente no entra, ya sea por falta de conocimiento o por miedo o por simplemente no tomar la decisión de explorarlas. Pero es algo que se puede hacer con probablemente el mismo esfuerzo y la misma pasión y ganas, pero es algo que también se puede hacer a lo interno de la organización. Claro, ahora me gustaría hablar con Diana e Israel un poco de cuáles han sido, digamos, dos hitos o dos casos de éxito que cada uno me cuente. Pero primero quiero hablar con Marcelo, introducirlo a esta conversación, porque Marcelo nos empata con los dos mundos también, nos empata con el mundo de las empresas y de los emprendedores, y en el lado de Parquetec, que es el enlace para conseguir los recursos para que precisamente se puedan hacer esos desarrollos. Y don Marcelo Levendiker, ¿es correcto su apellido? ¿Lo pronuncia bien? Es correcto. Perfecto, perfecto. Sí quisiera preguntarle específicamente que con qué recursos de toda índole se pueden contar en Costa Rica para los diferentes emprendimientos digamos, con diferentes escalas o niveles de maduración que están. Y si también se puede escalar fuera del país. Sí, déjame nada más complementar lo que mis colegas están diciendo, me parece que es muy válido. Hay
hay un sesgo cuando hablamos de emprendedores, que es el sesgo que tenemos nosotros en nuestra mente para hablar de un emprendedor como aquel que quiere hacer su propia empresa. Ese es el sesgo. Cuando hablamos de un emprendimiento, alguien habla de alguien que quiere hacer su propia empresa. Pero a mí me gusta un ejemplo muy interesante. Hay una empresa en Costa Rica que es la Cervecería Costa Rica. Y el empresario del año, el galardón del empresario del año, lo ganó un señor que es el gerente general de la Cervecería Costa Rica. Ese señor es un señor que se llama Ramón Mendiola. Él no es el dueño de la Cervecería Costa Rica. Él es un empleado de la Cervecería Costa Rica. Sin embargo, él ganó el premio al empresario del año. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué una persona que trabaja en relación de dependencia gana el galardón al empresario del año cuando él no tiene empresa, no es empresario? Pues aquí viene todo el esquema que estaba comentando Israel anteriormente, que tiene que ver, en mi criterio, con que el emprendimiento, una fase del emprendimiento es hacia la empresarialidad y una fase del emprendimiento es una actitud frente a la vida. No todos los emprendedores quieren hacer, o no todas las personas quieren hacer su propia empresa. Yo, por ejemplo, aquí estoy frente a Rodrigo Díaz, que no tiene su propia empresa, pero estoy seguro que es un emprendedor. Es decir, el emprendimiento es mucho más que la empresarialidad, porque el emprendimiento es una ideología de vida, es un agente de cambio, aún en relación de dependencia, esté donde esté. De tal forma que lo que yo, en mi visión de país, quiero es una sociedad emprendedora, no una sociedad empresarial donde todo el mundo sea empresario. Ojalá tengamos diputados emprendedores, presidentes emprendedores. Yo conozco muchos médicos y muchos artistas que no tienen su propia empresa, pero son emprendedores. Entonces, el sesgo hacia la empresarialidad es un sesgo que está en nuestro propio paradigma de quién puede y quién no puede emprender. El elemento que Busqueros esté incorporando en este panel emprendedores o el tema del emprendimiento en una búsqueda de empleo llama la atención, porque generalmente los empleados no son emprendedores. Entonces, a mí me parece que aquí hay un sesgo que es un paradigma, que es una forma de ver las cosas que tenemos que cambiar. Y nosotros tenemos que ver en cada uno de nosotros, independientemente de que estemos o no en relación de dependencia, tenemos que ver una actitud emprendedora como un agente de cambio aún dentro de las empresas en que estamos, porque un emprendedor conforma equipos de trabajo, genera liderazgos aún en relación de dependencia. Ahora, si hablamos del emprendimiento hacia la empresarialidad, es decir, algunos emprendedores, algunas personas, quieren hacer su propia empresa, definitivamente. Hay algunos que así lo quieren. En ese caso, tenemos que desarrollar o tenemos que buscar una batería de herramientas que nos permitan, de alguna manera, llevar eso a un buen término. Y cuando hablo de llevar eso a un buen término, y cuando hablo de esas baterías de herramientas, me refiero a una batería de herramientas que nos ayude como emprendedores que quieran hacer su propia empresa a minimizar el riesgo empresarial. Lo que nosotros no queremos en última instancia, como personas que apoyamos al emprendimiento, es prometer el éxito o decir, mira, con este esquema vamos a generar el éxito. Nosotros lo que podemos hacer es minimizar el riesgo. Y eso es muy importante en esta época, porque en nuestros países el fracaso es penalizado de alguna u otra forma de manera muy elocuente. Entonces, el tema del emprendimiento hacia la empresarialidad tiene que contextualizarse con aquellas personas que quieren hacer su propia empresa. Y para eso, en los diferentes ecosistemas a nivel regional y en Costa Rica en particular, existen ciertas instituciones que hoy en día apoyan al emprendimiento en las diferentes etapas. En la primera etapa del emprendimiento, nosotros tenemos instituciones que se denominan incubadoras, que son aquellas instituciones que trabajan con ideas de negocios
tanto en la parte de pre-incubación, es decir, en la parte de ideas, como en la parte de incubación para desarrollar prototipos. Y una vez que el prototipo está desarrollado, nosotros podemos recurrir a otra institución que se especializa, que se llaman aceleradoras empresariales, que son aquellas que realmente son las que van a potenciar el producto desarrollado y llevarlo a mercado con primeros clientes. Ese es un poco, a grandes rasgos, las etapas de madurez que nosotros podemos definir a lo largo del proceso emprendedor, desde la idea hasta la consolidación de la empresa, pasando con instituciones que van acompañando al emprendedor, concatenando los esfuerzos en los diferentes estadios de madurez que tiene la empresa. Muy bien, muy bien. Me parece que en este caso me gustaría volver otra vez con Diana, porque Diana es un caso de una joven que sí se lanzó con su propio emprendimiento. Yo tenía dos preguntas para usted. Básicamente, una tiene que ver, bueno, mucha gente hace empresas o emprendimientos por sobrevivir. Por alguna razón, tienen que sobrevivir porque quedaron sin empleo, por las razones que sean. Pero se trata también de dar valor agregado. Y entonces, ¿cómo puede uno combinar ambas cosas? ¿Cómo puede uno dar valor agregado y a la vez sobrevivir sin morir en el intento? Y quería también, desde esa perspectiva, que me hablara del caso de su empresa, ¿verdad? De cuál es el valor agregado que usted encontró, ese nicho que la hizo emprender y que la llevó a lo que está actualmente. En mi caso, yo estoy entre dos industrias. Una es la comunicación y otra es la tecnología. Y yo me gradué de la universidad cuando estudié diseño gráfico y yo tenía muy claro que yo no quería trabajar en comunicación comercial directamente en una empresa de comunicación comercial. No sé por qué, pero yo lo tenía muy claro. Para mí nunca fue una opción, o sea, yo salí sin experiencia laboral y comencé mi propia práctica. Entonces, mi caso es un poco diferente porque yo sabía que yo quería esto. Yo no quería tener una empresa y me encantan las palabras de Marcelo en esto porque me parece que hace una definición contundente y una diferenciación contundente justamente porque se popularizan mucho los términos y al final nadie sabe cómo de qué está hablando, ¿verdad? En su momento yo no quería tener una empresa, yo lo que quería era ejercer mi práctica y hacer lo que yo sabía hacer y encontramos un espacio dentro de la comunicación que al combinarla con tecnología y lo que luego vendría a ser diseño de interacción, que en ese momento apenas se iba gestando, era otra forma de hacer las cosas, que se acoplaba muy bien con formas tradicionales de comunicar, pero que no existía y no existía en la región y otras cosas. Y bueno, fue todo un experimento. Puedo decir también que no tenía nada que perder en ese momento. Entonces, tal vez salir con algo diferente y de valor agregado era más fácil que en un momento en el que si yo, por ejemplo, hubiera estado siendo madre, teniendo más responsabilidades, una familia, yo estaba muy joven, yo tenía 23 años. Entonces, eso creo que facilitó mucho las cosas y también creo que soy muy privilegiada en que yo estudié diseño y el diseño es más que una disciplina, para mí es una filosofía. Y el diseño busca maneras de entender problemas e intentar solucionarlos, ¿verdad? Eso es lo que hace. Escucha un problema o para mí un buen diseñador lo que hace es escuchar un problema y entenderlo bien con todas sus partes y tomar las mejores decisiones para llegar a un resultado, que el resultado puede cambiar, puede mutar, después normalizamos mucho el design thinking, ya se entiende un poco mejor que las cosas van evolucionando y siguen cambiando, ¿verdad? Lo que tenemos son prototipos de soluciones. Y eso curiosamente me ayudó a mí mucho en esta otra faceta que luego tuve que adaptar, que era ser empresaria y ser emprendedora, que como lo dice Marcelo, yo soy y soy de nacimiento, pero cuando me llegó el momento de ser empresaria no tenía la formación para hacerlo. Afortunadamente
estudié liderazgo y tenía otras cosas, pero lo que me fui dando cuenta poco a poco es que el gran valor agregado que tiene el diseño es que justamente cuando se integra en procesos empresariales de cualquier tipo, es capaz de potenciar la propuesta de valor de lo que sea, porque encuentra la pregunta correcta, porque encuentra la solución, porque está constantemente buscando la mejora. Entonces, como que sin querer queriendo, mi propia profesión me impulsó en la empresarialidad también. No sé si queda claro, pero es algo que realmente descubrí no hace tanto y que me ha dado muchas libertades, como me ha podido cimentar ciertas libertades al diseñar políticas empresariales, procesos empresariales, muchas cosas que tal vez en su momento que yo dije, quiero tener una práctica propia y de repente se empezó a hacer más grande el asunto y entonces uno contrata más personas y empieza en todo ese proceso. Bueno, ahí viene una fase de diseño empresarial también. Y de acuerdo con tu experiencia, lo que hablaba al principio de sobrevivir o innovar, yo no sé hasta qué punto se puedan empatar las dos cosas. ¿Cómo lo mira usted? Sí, yo creo que uno muchas veces tiene que tomar unas decisiones que tienen más que ver con lo económico, pero ese no es todo el criterio y entonces yo creo que ahí es donde uno empieza a bailar en qué quiere hacer, ¿verdad? Y cómo quiere hacer las cosas, porque muchas veces hay oportunidades que lo van a ayudar a uno a destacar en propuesta de valor que no tienen nada que ver con supervivencia y viceversa, ¿verdad? Entonces, definitivamente al principio es más complicado tomar esas decisiones riesgosas, pero también, no sé, también tal vez al principio es mucho más afortunado tomar decisiones correctas, no necesariamente basadas en la supervivencia. Ahora, en un momento como este, por ejemplo, hay que sobrevivir y se vuelve muy difícil porque la competencia por costo es brutal. No se les llega a los costos de las cosas, ¿verdad? En un panorama como el actual. Entonces, yo personalmente siempre he intentado estar en el ámbito de la competencia por innovación y por valor agregado y no por costo. Es muy difícil. Creo que ambas son muy difíciles. Totalmente, totalmente. Les recuerdo a la gente que nos está siguiendo en esta conversación que puede mandarnos sus preguntas. Yo creo que aquí tenemos que aprovechar la presencia de estos tres especialistas, pero igual aquí seguimos conversando con ellos. En el caso de Israel, vuelvo con usted, porque una de las cosas interesantes con esto es que la empresa en la que uno está, o sea, uno puede ser emprendedor en una empresa, pero la empresa te tiene que dar herramientas también. Y entonces, a la luz de esto, te quería preguntar, ¿qué tanto debe incorporar una empresa o cuánto debe apoyar al emprendimiento de sus propios colaboradores? Y en el caso de ustedes, de lo que están haciendo, tal vez, ¿cómo ha sido ese proceso? Yo creo que esa estructura de apoyo que mencionaba al principio es fundamental. Ahora, el que se tenga una estructura de apoyo por parte de jefaturas o juntas directivas para generar algún tipo de innovación a lo interno de la organización, para luego salir al mercado, no te garantiza tampoco el éxito del proyecto o la idea. Esto es como la base y a partir de ahí entra la forma en la que se ejecuta eso, pero es fundamental tener ese apoyo por parte de la organización. A mí me ha tocado en mi carrera profesional liderar proyectos de cambio, proyectos de innovación a lo interno de la organización, sobre todo incorporando ciertos componentes tecnológicos. Una organización, digamos, tradicional quiere migrar hacia un proceso de transformación digital y normalmente me ha tocado participar en estos procesos. Y lo que he aprendido es que es esencial que jefaturas o juntas directivas apoyen el proceso de cambio y a partir de ahí ya se tiene, digamos, un punto de inicio ganado. Pero luego vienen todos los retos al interno de la organización, cómo cambias temas de cultura organizacional, cómo cambias temas de adopción tecnológica, cómo cambias temas de entender que el modelo de negocio poco a poco va a ir cambiando, en algunos casos de forma muy rápida va a ir cambiando. Y todo esto va más de la mano con la adopción que tenga el capital humano de la organización, más que la incorporación de la tecnología. Eso es, digamos, relativamente sencillo. Meter tecnología en la organización, se consiguen proveedores, se pagan y listo, pero que luego la organización asuma esa tecnología
y les permita cambiar la forma en la que tienen procesos, formas de trabajo, formas de entender el mercado. Esa es la parte complicada, esa lucha, digamos, interna contra la resistencia al cambio que siempre se va a encontrar, tanto dentro de la organización como afuera en el mercado, es parte de lo que hace. Por eso lo que mencionó Marcelo y también lo mencionó Diana, el entender el emprendedurismo como una forma de ver la vida, una forma de enfrentar la vida es fundamental. En mi experiencia, yo no recuerdo un solo proyecto que desde el inicio tuvieron sí. Normalmente es, pues, empieza y vamos a ver qué pasa en el camino. Si las cosas salen bien, pues te apoyamos. Si las cosas no salen bien, no necesariamente vamos a recibir ese apoyo, ¿verdad? Con las manos abiertas, pero es esa forma de entender la vida, de caerse y volver a levantarse, caerse y volver a levantarse, y de cierta manera ser un poco necio, eh, entendiendo que es muy probable que a la primera no vaya a ocurrir. Eso ocurre afuera en el mercado como también dentro de organizaciones. Sí, sí, Ray, pero digamos, ¿cómo una empresa puede hacer eso sostenible? ¿O cómo podemos hacer eso sostenible para que permita que haya esta innovación? Recordemos que hay una fuga importante de talentos en las organizaciones y tienen que procurar que no se les vaya. Y una manera es tratar de que estas personas puedan hacer cosas diferentes. ¿Cómo hacer que esto sea sostenible en las organizaciones? Por eso lo mencionaba, que va muy de la mano con la cultura organizacional de la compañía. Si la cultura no cambia, no va a funcionar. Es el clásico ejemplo que se tiene en fútbol. Si metemos a Cristiano Ronaldo a jugar en Carmelita, no quiere decir que Carmelita va a ser campeón ese torneo. Es un tema de cómo una figura, un ente de cambio se adapta y genera un cambio a lo interno de la organización. Esto es fundamental. Y obviamente la organización tiene que estar dispuesta a ese proceso de cambio. Por eso va muy de la mano con cultura, más allá de si tenemos obviamente el talento, que es necesario, es el ambiente en el que ese talento va a funcionar dentro de la organización, es lo que va a permitir que se genere esa cultura. Si no se tiene esa cultura, no va a funcionar, no va a caminar. Muy bien, perfecto, Israel. Rodrigo, Voy a volver con... Sí, señor, claro, tenemos una pregunta desde el auditorio de la feria. excelente. Rafael dice, ¿cuáles son las 3 principales habilidades que debe tener un emprendedor? Para cualquiera del panel que quiera responderla. Eh, si les parece, cuento una que yo creo que es fundamental, es ese deseo de nunca parar de aprender. No importa en qué disciplina estemos, creo que es fundamental tener esa pasión, ese deseo de seguir aprendiendo, no importa dónde estemos, ni tampoco importar hacia dónde vamos. Perfecto. Me gustaría tal vez tener una posición de Diana también. ¿Qué elemento ve ella? Yo estaba esperando, quería escuchar a Marcelo también. Lo vamos a escuchar. Yo voy a decir que autoliderazgo. No solamente liderazgo, sino autoliderazgo. O sea, la capacidad de reflexión, de automejora como persona. Lo que estaba hablando de Israel ahorita, como el miedo al cambio, ¿verdad? Yo creo que una persona que lidera una organización que quiere ser innovadora como proceso, no como resultado, porque la innovación es un proceso, debe estar muy atenta a sí misma y a los miedos que de pronto lo pueden atar dentro del desarrollo de un equipo o de un producto. Perfecto. Muy bien, don Marcelo. Bueno, es como para sacar una botella de vino y empezar a hablar, ¿verdad? Aquí viene la gran pregunta que todos nos hacemos: si el emprendedor nace o se hace, ¿no? Y a veces lo que yo digo es: ¿qué importancia tiene? Nada, ninguna. Las limitantes que nosotros podamos tener son limitantes que habilitan, no limitan. Si vemos desde esa perspectiva las competencias emprendedoras, no hay competencias emprendedoras limitantes. Hay competencias emprendedoras habilitantes. De tal forma que si uno tiene la humildad para poder escuchar,
si uno tiene la curiosidad para aceptar lo que no sabe, porque muchas veces nosotros no sabemos aceptar que no sabemos. Y cuando no aceptamos lo que no sabemos, lo único que aparece es la fe. Pero cuando aceptamos lo que no sabemos, aparece la curiosidad. Y cuando aparece la curiosidad conjugada con la humildad, habilita al emprendedor para poder llegar a nuevos destinos. Todo esto, para mí, tiene que enmarcarse dentro de un proceso de acompañamiento. Porque la gran problemática de los emprendedores es que se preguntan y se responden a sí mismos y siempre tienen razón. Sobre todo cuando uno está enamorado de sus proyectos, ¿verdad? No ve las cosas malas, porque todos estamos enamorados, sabemos lo que es estar enamorado. Entonces, es muy importante, de alguna manera, definir claramente, digamos, las diferencias, ¿verdad? Que alguien cuestione. Si vos me preguntas a mí qué es un proceso de acompañamiento o qué es un proceso de incubación, es un espacio de reflexión y cuestionamiento que agrega valor. Porque si no, Diana o Israel o Rodrigo se va a preguntar y se va a responder a sí mismo y siempre tiene razón. Y ese grupo de acompañamiento que cuestiona es una instancia mucho más importante. Imagínate que en una empresa, generalmente la gente piensa que la instancia más importante en la empresa es el dueño. Y eso no es así. Incluso eso lo entendió Steve Jobs cuando lo echaron de Apple siendo dueño. Hay una instancia más importante que es la instancia que permite cuestionar al dueño. Ahora, si el dueño no tiene la suficiente humildad para poder aceptar y la anuencia para poder aceptar esa crítica, esa reflexión, de alguna manera lo que va a pasar es que va a seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, a tu pregunta muy puntual, no importa cuáles son las competencias o las limitantes que tenés en tus competencias blandas. Eso no tiene ninguna importancia. Eso lo único que permite es habilitar para llegar a un nuevo destino. Y acordate de esto que es muy importante. La gente, cuando emprende para hacer una empresa, siempre quiere llegar a ser exitoso, quiere llegar al objetivo. Pero eso es la trampa. Porque en realidad de lo que se trata el emprendimiento es en quién vos te transformás cuando llegás. No es en llegar. La trampa que te ponen es llegar. Y vos decís, yo quiero llegar. Pero la situación es absolutamente diferente. La situación es entender que el emprendimiento habilita tu transformación personal cuando llegas. Y es ahí donde vos le agregás valor a tu vida. Yo tengo una pregunta más para don Marcelo, pero yo no sé si Diana e Israel quisieran complementar lo que está diciendo, que me parece muy valioso. Isra. No, estaba pensando mucho lo que acaba de decir Marcelo, más allá de habilidades o capacidades que se tenga, el tema de tener humildad es fundamental. Me ha tocado en proyectos incluso propios, que ahora con un poco más de canas y experiencia los veo hacia atrás y digo, fue pucha, o sea, si tuviera que volver a empezarlo, probablemente no hubiera empezado por ahí, o no hubiera terminado ahí. Y en ese momento, sobre todo cuando el proyecto es de uno y uno siente ese amor por la idea o por el proyecto, tendemos a, como decía Marcelo, cuestionarnos y autorrespondernos. Pues cuando es una conversación con uno mismo de esa manera, las respuestas pues siempre la misma, ¿verdad? Entonces esa capacidad que no es sencilla de poder tener una visión externa de lo que estamos haciendo y tener por el otro lado la capacidad de escuchar con real apertura para poder hacer los ajustes, es lo que creo que habilita ese proceso de transformación que mencionaba Marcelo, sobre todo en proyectos de emprendimiento, tanto fuera como dentro de organizaciones. Muy bien. No sé si Diana quiere aportar alguna cosita más. Sí, creo que la conversación interna es de nunca acabar
pero mis experiencias más gratificantes es cuando voy con mi gran descubrimiento y se lo cuento a uno de mis mentores o mentoras y me lo despedaza en 2 segundos. Así que sí, el acompañamiento es fundamental. Yo puedo dar fe de que el crecimiento de Pulse fue exponencial cuando empecé a tener acompañamiento o sea, de específicamente legal, de negocios y financiero de 3 personas distintas, y cuando empecé a tener unas mentorías también distintas con personas afiliadas inclusive de la industria, pero a un nivel un poco más de coach personal, porque la experiencia es que cuando uno es el dueño, a uno nadie le cuestiona nada, ¿verdad? Uno siempre tiene la verdad. Y mi costumbre siempre es decir en las mañanas, y cuando teníamos horarios antes de pandemia y una oficina común que en este momento no existe, es, por favor, acuérdense de que yo nunca sé nada. Yo voy haciendo conforme se me va presentando y voy resolviendo conforme se me va presentando, pero yo nunca sé nada. Y creo que hay una diferencia emprendedora está en eso, ¿no? Como en irlo resolviendo, pero no hay nada para mí más rico que cuando alguien se me planta con una pregunta que nadie más me pudo hacer. Excelente, excelente aporte. Don Marcelo, como para ir redondeando el tema, pues un pilar básico en esto son los recursos. Los emprendedores necesitan recursos, pero para llegar a ellos se necesita preparar el emprendimiento para llegar a ellos. ¿Cuáles son esos pasos claves, tomando en cuenta que aquí nos está escuchando gente que a lo mejor tiene su emprendimiento y dice, bueno, ok, necesito algo como para irlo impulsando? Y si más adelante quiere capitalizarlo, ¿cómo puede llegar ahí para hacer ese prospecto? Rodrigo, mira, como ves, estas canas son, no sé, miles de emprendedores y empresas en los últimos 20 años que yo he apoyado. Y te voy a decir algo, todo el mundo busca plata. Todo el mundo busca plata. A veces yo siento cuando estoy en la oficina, viene un emprendedor, lo que ve en mí es como un cajero automático, a ver si pone la tarjeta y saca plata. Todo el mundo busca plata. Pero la plata es un commodity que tiene ciertas características. Cuanto más la buscas, menos llega. Es como querer coger la sombra de uno. ¿Vos podés coger tu sombra? Muy difícil. La plata es siempre el resultado de lo que vos haces. Cuanto más la buscas, menos llega. Y, entre paréntesis, si buscando la plata aparece, así como vino, se va. Entonces, la plata llega en el emprendedor cuando vos le agregas valor a lo que haces en tu vida, tanto en lo profesional como en lo personal. Hay gente que vos le encontrás todos los años. Mira, necesito que me aumenten el sueldo, yo no puedo, no me alcanza la plata, necesito ver qué hago con los ingresos, qué esto, qué lo otro. El problema no está ahí. Entonces, un consejo muy importante a los emprendedores: no busquen la plata. Eliminen de su léxico la palabra plata. Búsquenla en el pensamiento, pero no la verbalicen. Lo que ustedes tienen que verbalizar es agregar valor. ¿Cómo yo voy a agregar valor con lo que ustedes me quieren dar? Y ahí, bingo, magia, la plata llega. Entonces, en primer lugar, el hecho de que la gente busca plata en realidad no es lo que ayuda a que el emprendedor la encuentre. En segundo lugar, si la plata fuera el factor diferenciador para poder hacer una empresa exitosa, te aseguro que estaríamos rodeados de gente exitosa. Porque plata hay. Lo que pasa es que hay un ingrediente adicional que no lo estamos entendiendo. Y ese ingrediente adicional tiene que ver con las personas. Porque el emprendimiento es la dimensión humana de la innovación. Las empresas están hechas de personas, no están hechas de productos. Cuando hablamos de innovación empezamos a entender procesos y productos, cómo llegan al mercado, el time to market, una serie de cosas, pero eso en realidad es condición necesaria, pero no es suficiente.
Entonces, lo más importante en este momento es entender el jinete y no el caballo. Esa dimensión, que es la dimensión que yo digo habilita, es fundamental. El 80% del éxito en las empresas tienen que ver con las personas. El resto es puro mecánica. Tienen que ver con la actitudinal, tienen que ver con su comunicación, si es asertivo o no, tienen que ver con su capacidad de incorporar gente, de liderar, ¿verdad? De conformar equipos de trabajo. Y fíjate que no estoy hablando ni de flujos de caja, ni de conciliaciones bancarias, ni de contabilidad. Entonces, un elemento importante y fundamental es cómo vos querés agregar valor a lo que haces en tu vida y a lo que vos le ofreces a la gente. Y eso es mágico. En ese momento las cosas empiezan a fluir. ¿Okay? Esa es una de las principales, digamos, tips que yo le daría a la gente. No busquen la plata, porque todo el mundo busca plata, pero la plata es siempre el resultado de lo que hacemos. Perfecto. Diana, con respecto a eso que dice Marcelo, de alguna manera, para poder crecer, si has necesitado, digamos, de ese aporte de algún inversionista. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido tu experiencia para llegar? ¿Cómo capitalizaste? ¿Cómo lo has hecho? Sí, no, todo ha sido reinversión propia. Todo ha sido reinversión propia porque, a ver, voy a darle crédito a mis papás que me prestaron $2,000 al puro inicio para comprar 2 equipos que necesitaba, fundamentales. Pero a partir de ahí no, y por diferentes razones. Primero porque hace 12 años de nuevo no estaba esta conversación tan normalizada, ¿verdad? No habían ni fondos de inversión ni incubadoras tan normalizadas. Segundo, supongo que porque yo soy un poco terca y también lo estaba haciendo a mi manera, y si bien se han acercado en algún momento personas interesadas en la compra, no sé cómo ponerlo, pero yo no he encontrado ese match que sea suficientemente valioso como para aceptar dinero a cambio de decisión dentro de mi empresa. Entonces, no, es yo que no no he me tenido... conocías en ese momento. No, yo estoy fascinada, ya, es la primera vez que me siento tan identificada con un discurso de emprendimiento. Entonces sí, no, hasta el momento no ha sido ese el caso y todo ha sido reinversión de los ingresos de la empresa. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría, bueno, ¿qué le vas a decir? Bueno, a usted no le tocó, usted en 12 años tuvo que aprender, como dicen, solita, sin estas herramientas que hemos estado aprendiendo durante todo este foro y lo que estamos aprendiendo en esta charla. ¿Qué le diríamos a estas personas cuando van a emprender? ¿Cómo pueden ir adelante y que no se pierdan en el camino? Ok. Que tengan primero muy claro qué quieren hacer. Si lo que quieren es tener una empresa o no, ¿verdad? Eso es una cosa que yo me detendría a pensar. Porque las cosas se pueden hacer de muchas maneras distintas, pero es que yo soy comunicadora, uno hace lo que ve, hace lo que escucha y lo que lee, y hay tantas cosas como personas de hacer, ¿verdad? De maneras de hacer las cosas. Entonces, yo me olvidaría del Silicon Valley antier, eso ya hace, pero años deberíamos haberlo dejado atrás. Si de verdad tienen muchas ganas y mucha pasión, yo les diría que se armen de una paciencia absoluta, porque los ritmos del sistema son muy diferentes a los ritmos propios, especialmente de una persona emprendedora que nos gusta solucionar las cosas ya, ¿verdad? Siempre estamos viendo el potencial. Yo creo que eso es algo muy bueno en las personas que tenemos ganas de hacer cosas y que tenemos como ese proceso de innovación, porque queremos resolverlo, pero resulta que el sistema y el Estado van a velocidades muy distintas y sobre todo en unos momentos como estos. También les diría que se rodeen muy bien, no solamente
mentoras y mentores, sino de colaboradores, que es fundamental, y me parece que el proceso de contratación es de las cosas más importantes que hay y hay que llevarla suave, muy despacio para realmente encontrar a las personas indicadas. No es así nomás, y dejarlas ir lo más rápido posible cuando uno ya sabe que se tienen que ir. Y tal vez finalmente les diría que hagan todo lo posible por tener presente que su valor como personas no tiene nada que ver con el valor que generan como empresarios o empresarias. Esa es una trampa facilísima de caer. La cantidad de correos que respondí al día, la cantidad de cosas que vendí hoy y la cantidad de negocios que cerré son cosas muy lindas, pero no tienen nada que ver en la narrativa del valor personal. Y para una persona que quiere tener un liderazgo de una organización, de una empresa o de algo por el estilo, nos vamos muy por ahí. Yo creo que tenemos personalidades similares y eso puede resultar siendo muy desgastante. Hay que descansar mucho para poder tener este ritmo y lograr la lucha contra tantos obstáculos que se presentan, porque sí son muchos. También las ganancias son lindísimas. Claro, no hablamos de ganancias económicas. Ya dijimos que aquí la plata no, ¿verdad? El crecimiento y el aprendizaje es infinito. Muy bien, muy bien. Israel, para ir cerrando también, pero sí me gustaría tal vez que de este cierre con este par de temas que le quiero decir. Cuando se hace un proyecto, como lo que ustedes desarrollan, ¿qué tan frecuente es el cambio que ya van por una línea y se dan cuenta que por ahí no es y tienen que echar otra vez para atrás? ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Cómo no echarse para atrás, por decirlo así, perdón la redundancia, cuando algo no salió y tener que empezar de nuevo? ¿Y cómo hacer? Yo sé que no todos podemos ser emprendedores, no todos pueden ser emprendedores dentro de una organización, pero ¿cómo levantarles esa chispa para que la organización logre valor con sus colaboradores? A ver, los cambios de marcha creo que son necesarios y sobre todo importantes, siempre y cuando se tenga claro cuál es el objetivo final que se busca. O sea, todo proyecto está expuesto a mitad de camino tener que hacer un giro de timón, pero de nuevo lo importante es cuál es el objetivo que se quiere buscar o el destino al que se pretende llegar. Van a haber situaciones donde incluso hay que cambiar el destino, pero lo claro es el tener, o sea, es importante tener claro el por qué vamos a tener que hacer un giro de timón y un cambio de marcha a mitad del proyecto. Dentro de organizaciones, sobre todo para vender la idea, es clave mostrarle a la organización el porqué de este proyecto y cuál es el beneficio que puede traer ese proyecto en el corto, mediano y en el largo plazo. Y también entender cuáles son las necesidades reales de la organización. Cómo esto impacta a la organización desde el punto de vista económico, cómo impacta a la organización desde el punto de vista de estructura, cómo impacta a la organización desde el punto de vista de cultura. Todo proyecto, por más grande o pequeño, normalmente toca esas tres áreas dentro de la organización. Entonces es importantísimo siempre tener claro el norte, el camino. Es muy normal que cambie a medida que el mercado va cambiando, a medida que el contexto va cambiando. Pero el objetivo final es lo que no hay que perder de vista nunca en ningún momento. De nuevo, hay circunstancias, hay momentos, viene una pandemia, eso pues cambia radicalmente las cosas, incluso cambia los objetivos. Por ahí es donde se vuelve a la mesa y se vuelve al papel en blanco con lápiz en mano para volver a rayar y trazar nuevamente los objetivos. Es esa flexibilidad y en algunos casos rigurosidad para seguir la línea, que es importante, lo que permite a la organización, ya sea internamente o fuera, lograr los objetivos que se buscan. Sí, pero la gente también tiene que entender de que de alguna forma pueden dar un aporte muy grande, pero la organización también tendría que de alguna forma apoyarlos, capacitarlos de alguna manera, claro, para que también tengan esas herramientas que les permitan desarrollar el potencial y detectar el talento. O sea, tengo una persona en tal área, en tal departamento y creo que me puede dar un potencial si lo estimulo, si le ayudo y
a veces yo no sé si es por temor de la organización de perderlos. Es decir, ¿para qué voy a capacitar personal si se me va a ir? Y yo no sé si muchas organizaciones tienen esa mentalidad todavía. Por eso les comentaba en la pregunta anterior, que es un tema que va muy de la mano con cultura. Si la cultura de la organización no está lista para ese proceso de cambio, es muy difícil que ocurra. Puede que se tenga el talento, pero no se tiene la cultura. En otras ocasiones se tiene la cultura, pero no se tiene el talento. Normalmente la cultura atrae el talento, o la cultura ayuda a retener ese talento, pero tiene que ir de la mano. No, esta idea que tenemos de que una sola persona va a llegar e impulsar todo el proceso de cambio, digamos, ocurre una en un millón. Una persona puede ser la que enciende la chispa, pero luego tiene que haber un contexto que haga que esa chispa crezca, porque si no volvemos a chispazos de un proyecto que salió muy bien una vez y de ahí no es consistente. Me gustaría agregar algo corto, y es que si en el modelo de negocio no hay un espacio financiero para la investigación y el desarrollo, entonces no entiendo cómo se puede pretender innovación. Y eso es parte de la cultura, pero también tiene que ser parte del modelo de negocio. Y creo que es ahí donde todavía no estamos. Como me parece que los modelos empresariales no están claros en ese punto. Todos quieren ser innovadores, pero ninguno quiere poner lo que significa en términos financieros, en términos de un espacio de experimentación, en términos de no podés, como dice Israel, nada más invitar a alguien a que innove. Necesita recursos, un espacio, tiempo, etcétera. Y entonces, si las métricas van a seguir siendo distintas, en las finanzas, técnicamente, no va a haber un espacio. No va a haber un espacio. Perfecto, ahí se nos metió como un eco, pero yo creo que sí entendimos la idea. Se nos metió como un eco, pero yo creo que sí entendimos la idea. Uy, denme un segundito porque no sé si soy yo el que está con eso. No sé si soy yo el que está con eso. Don Marcelo, espero que me escuche bien. Yo quisiera cerrar con usted, espero que me escuche bien, esta idea y cerrar con usted, y si hay oportunidades o Parquetec de asesorar también a las organizaciones en eso, para que también ayuden a sus colaboradores a emprender y finalmente cómo puede aportar Parquetec en promover más oportunidades para los emprendedores. A ver, sí, obviamente, y esta es una industria muy madura, lo que está diciendo Rodrigo y lo que también complementaba Diana. Hoy en día las corporaciones a nivel mundial, todas prácticamente desde Facebook, Google, las grandes corporaciones tienen sus procesos se llaman aceleradoras corporativas, que son espacios justamente que permiten potenciar esa cultura. Y no es una cultura simplemente innovadora, por eso yo hablaba que el emprendimiento es la dimensión humana de la innovación. Esto tiene que ver con las personas. Y por eso muchas veces no podemos hablar de emprendimiento, de innovación, perdón, sin hablar de emprendimiento. Porque solamente una mente emprendedora puede llevar la innovación al mercado. No hay otra forma. Entonces, volvemos a la dimensión humana. Esto tiene que ver con las personas de la organización y cómo fomentamos la cultura emprendedora dentro de la organización. Ya no estamos hablando simplemente de cómo innovamos, sino cómo generamos que estos colaboradores de la organización sean emprendedores aún en relación de dependencia, y eso es muy básico. Con respecto a lo que nosotros podemos aportar, pues Parquetec es una de las opciones dentro digamos, del ecosistema. Nosotros tenemos toda una metodología de acompañamiento para que las ideas, desde que son, digamos, ideas tempranas, puedan acercarse y que nosotros podamos ayudarla. Tenemos también un fondo de inversión, nosotros invertimos en empresas, es un fondo de inversión que está en bolsa con una valoración de más de 10 millones de dólares. Y en algunas, obviamente, de esas empresas que se acercan a nosotros invertimos, no en todas, pero lo que quiero rescatar es la importancia, y lo que decía Diana, la importancia del proceso de acompañamiento, que es un proceso de reflexión y cuestionamiento que agrega valor, que habilita y que no limita.
Y si me permitís cerrar con una última reflexión que me parece importante, no solamente para aquellos que quieran hacer su propia empresa, sino también los emprendedores en general que estamos en este panel y la audiencia. Yo lo llamo a esta, ya la llamaría a esta reflexión la analogía de la Ruta 27. Y la analogía de la Ruta 27 dice que en la Ruta 27 tenemos carriles como el Quick Pass y tenemos carriles que pagan peaje. Y hay gente que tiene Quick Pass y que llega a Jacó rápidamente, y hay gente que llega a Jacó pero más lento pagando peaje. Igual pasa en la vida. Hay gente que tiene Quick Pass y hay gente que se pasa la vida pagando peajes, tanto en lo personal como en lo profesional. Y uno a veces no entiende y dice, pero ¿por qué esta persona que está ahí, yo me trabajo y me levanto y todo, esa persona se le abren las oportunidades, es como que tiene un Quick Pass, y yo avanzo y avanzo y avanzo en la vida y de repente pago peaje? Aquí la reflexión es que hay un secreto para el Quick Pass, hay una receta para el Quick Pass. Y esa receta es importante escucharla, porque si no, vas a pagar peaje. Aún en relación de dependencia, pagas peaje, comunicación con las parejas, los divorcios, las crisis, aún en lo personal, etc. Entonces, es muy importante ponerle atención a esta receta del Quick Pass, para no seguir pagando peaje. Y la receta del Quick Pass fundamentalmente tiene que ver con conectar la mente con tu corazón, con conectar la mente con tu intuición, con conectar la mente con esa reflexión donde vos tomás las decisiones a nivel del corazón. Y es ahí donde se abre todo el espacio para poder ser exitoso. Muy bien, don Marcelo. Le agradezco mucho a usted, don Marcelo, a Israel Tejada, a Diana Zuleta. Mi reflexión final, antes de darle el final a este espacio y darle el pase a Lázaro, es, como dijeron ustedes, el tema, la respuesta no está en la tecnología, no está en comprar yo un montón de máquinas y ponerlas a trabajar. No, la solución está en las personas. Y cuando entendamos eso, creo que podemos ir sobre ruedas. Les agradezco mucho de mi parte. Muy buenas tardes. Don Lázaro, lo dejo. Muchas gracias a todos ustedes. Parte de lo que en Busqueros queremos es no solamente poner cerca a empresas y candidatos, ¿no? También hay una parte muy importante de emprendedores, personas que no caben dentro de las empresas en esos lugares que ya sabemos y que quieren emprender su propio negocio, que tienen una idea que vale $1 millón para ellos y van en el camino correcto hacia esto. Entonces, queremos realmente agradecerles a ustedes por compartir estas ideas, estas reflexiones y obviamente lo bonito y lo no tan bonito de emprender y de llegar, digamos, hacia materializar esa idea que un día se nos ocurrió y luego decir, wow, estoy contratando a alguien más porque mi idea vale la pena. Y luego voy a contratar a alguien más y luego a lo mejor tenía un sitio y ahora tengo 2. O ahora estoy en línea y entonces se nos abre el mundo. Ahora estoy en Costa Rica y luego tengo que abrir en otro lugar. Entonces de eso se trata, de compartir ideas. Y quiero agradecerles además de todos ustedes, quienes nos están viendo también en Facebook, quienes nos están viendo en el auditorio de la feria. Ha sido una semana espectacular. No se termina esta semana. La feria va a concluir cuando ya no tengamos puestos de trabajo. Hoy en la mañana estaba en la reunión con todo el equipo y quiero contarles que esa reflexión ha estado durante toda la semana. ¿Cuándo terminamos la feria? Y dijimos, no podemos terminarla. Sencillamente hay muchos trabajos pendientes todavía y no nos vamos a cansar hasta que el último sea realizado. Entonces, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. A quienes quieren más feria, vamos a estar todo el fin de semana y toda la semana que viene. Por favor, postúlense, hay muchísimos puestos importantes ahora mismo en tecnología, en diferentes temas. Entonces está usted a un clic de conseguir el trabajo de sus sueños. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.